Observemos lo siguiente. Las dimensiones del tórax, ¿por qué van a estar dadas? Las dimensiones del tórax van a estar dadas básicamente por las capacidades y volúmenes pulmonares. Esto depende del tamaño del tórax, miren, del volumen y de las capacidades pulmonares. Así como decíamos nosotros, la cantidad de aire que ingresaba al pulmón en cada respiración se llamaba volumen tidal y tiene aproximadamente 500 centímetros cúbicos de aire en cada respiración. Pero con esto del COVID hemos aprendido y que la capacidad de un sujeto volumen tidal era aproximadamente 10 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso. Pero con la pandemia hemos aprendido muchas cosas más. No necesariamente va a ser 10 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso lo que va a entrar al pulmón. Eso lo dice Guyton, nosotros seguimos lo que dice Guyton, pero con el COVID en la ventilación mecánica hemos aprendido muchas cosas. Vamos a quedarnos siempre con 10 centímetros, pero es menos, es mucho menos. Yo actualmente estoy utilizando en la ventilación mecánica 5 centímetros cúbicos de aire que lo programo en mi ventilador por kilo de peso del paciente. Y nos va mucho mejor, pero tenemos que actuar en base a las evidencias que tenemos. La evidencia lo dice Guyton, que el volumen tidal es 500 centímetros cúbicos o 10 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso que ingresa en cada respiración. Aquí tenemos el volumen de aire, el volumen tidal o volumen de aire corriente, aquí tenemos el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y también tenemos las capacidades. La capacidad inspiratoria es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de aire corriente. Y el volumen de reserva expiratoria está dado por el volumen residual, por el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Si sumamos volumen de reserva inspiratorio más volumen de aire corriente más volumen de reserva expiratorio, nos va a dar capacidad vital. Y si sumamos los 4 volúmenes, volumen de reserva inspiratorio, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, nos va a dar la capacidad pulmonar total, que es igual a 6 litros. Entonces, ¿de qué depende la dimensión del tórax? Depende de las capacidades y de los volúmenes. Si solamente yo utilizo mi capacidad vital, distenderé un poco el pulmón, pero si hago una fuerte inspiración, voy a ocupar casi todo el volumen que tiene el pulmón y la capacidad pulmonar total son 6 litros. A eso se refiere la dimensión del tórax. El tórax puede tener grandes cantidades hasta llegar a 6 litros y también puede contraerse a través del volumen de reserva expiratorio. Entonces, la segunda parte. Presiones en el aparato respiratorio. Ya sabemos que para que el aire atmosférico, para que ingrese al pulmón, requiere de presiones que se van a llevar a cabo a través de los bronquios y esa presión llegar hacia los alvéolos. Recuerden que al entrar el aire a través de las vías aéreas superiores, la presión va a ser mucho mayor acá y que conforme va llegando hacia las partes terminales de las vías respiratorias, la presión va a ir disminuyendo. Entonces, en la mecánica respiratoria intervienen fuerzas y se generan presiones. Desde el punto de vista físico, nosotros hemos dicho que la ley de presión en física, presión es igual a fuerza sobre volumen. ¿Qué significa esto? Que la mecánica respiratoria intervienen las fuerzas, la presión que es igual a la fuerza con que entra el aire hacia el pulmón para distenderlo. Entonces, resumiendo esto, en la mecánica respiratoria intervienen fuerzas y generan presiones debido a la interrelación entre tórax, pulmones y la ventilación. O sea, una vez que entra el aire al pulmón, lo hace a través de presiones. Y al llevar estas presiones, van a dilatar la jaula torácica y van a formar un determinado volumen. ¿Pero dónde? Dentro de los pulmones, dentro de la jaula torácica. Presión atmosférica. Se la considera cero. Las demás presiones se expresan como menos cero o más cero. Entonces, recuerden ustedes, la presión atmosférica a nivel de las vías aéreas es cero. Y vamos a trabajar con presiones por encima de cero o por debajo de cero. Las presiones que están por encima de cero son cuando uno tiene la boca abierta, con la glotis abierta, va a haber una presión hacia afuera y una presión hacia adentro de la glotis. Y esto vamos a ver qué es lo que me va a generar. Presiones en el aparato respiratorio. La presión intrapulmonar. La presión intrapulmonar, ¿cómo se genera? Básicamente en la fase inspiratoria. Es el movimiento de gas, mire, no estoy diciendo gas. Ya no hablo de aire atmosférico, aunque el aire atmosférico también es un gas.
Pero digo, la fase inspiratoria es el movimiento de un gas. ¿Qué es un gas? Son diferentes movimientos de partículas, de átomos, que van desde la atmósfera hacia los alvéolos, y siempre es producido por los movimientos inspiratorios. Entonces digo, la presión intrapulmonar se da básicamente en la fase inspiratoria, y es el movimiento de átomos, básicamente, desde la atmósfera hacia los alvéolos, y siempre es producida por la inspiración. Para que se produzca la inspiración, vamos a ver que esto ocurre mediante los facilitadores o productores de fase. Los músculos inspiratorios actúan de tres maneras. Unos actúan como productores de la fase, o sea, el diafragma se va hacia abajo. Facilitador de la fase, que facilitan la inspiración, y accesorios de la fase para terminar la inspiración. Entonces, los productores de la fase, para que ingrese el aire primeramente, es el músculo diafragma. Es el músculo principal productor de la fase inspiratoria. Los que van a facilitar la inspiración, o facilitadores de la fase, los intercostales externos, el gineoideo y el tiroideo, son los que van a facilitar el pasaje de entrada al aire para que llegue hasta los pulmones. Y accesorios de la fase, aquellos que van a terminar la inspiración, el esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio, posterior, pectoral mayor, pectoral menor, los serratos y el trapecio. Entonces los músculos inspiratorios son básicamente todos estos, pero unos son los que inician la fase inspiratoria, otros son los que facilitan la fase inspiratoria y otros son los que terminan la fase inspiratoria. Entonces, para que todo esto pueda ocurrir, para que el aire ingrese por diferencia de presiones de la atmósfera hacia llegar a alrededor, utilizamos la ley de Boyle y Mariotte. Dice, a temperatura constante, ya lo hemos visto, a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas en un recipiente es inversamente proporcional. Decíamos que a mayor presión, menos volumen, y a menos volumen, mayor presión. Cada uno de los recipientes, recuerden esto, siempre teníamos dos recipientes, un recipiente A y un recipiente B. El recipiente A estaba a mayor altura y el recipiente B estaba a menor altura. Por lo tanto, iba a pasar, las partículas o átomos iban a pasar de recipiente de mayor concentración a recipiente de menor concentración. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que se igualaban. En cada uno de los recipientes los gases ejercen presiones, miren ustedes. Pero ejercen más presión el recipiente que tiene mayor altura. En los dos recipientes las presiones son iguales, perfecto, las dos presiones son iguales. Pero ¿qué cosa ocurre? Es que uno está más alto que el otro. En los dos recipientes las presiones son iguales. Gracias a la comunicación expedita, dice acá, no es expeditiva, no es expeditiva, es expedita. Gracias a la comunicación expedita existente entre ambos recipientes. Cuando ingresa el aire al pulmón, se produce contracción de los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales externos. El diafragma se va hacia abajo y los intercostales externos llevan hacia los costados la jaula torácica. Por lo tanto, se produce un aumento en el volumen intratorácico, disminuye la presión intratorácica y la gradiente de presión se produce en estos momentos. Hay una gradiente de presión cuando la jaula torácica aumenta su volumen y disminuye la presión intratorácica. Miren ustedes, la presión en las vías aéreas. La presión en las vías aéreas es la que impulsa el flujo de aire hacia los alvéolos y es decreciente. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresa el aire atmosférico, ingresa por las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, a una determinada presión, que es una presión comparada con la presión atmosférica. Pero conforme va descendiendo, miren ustedes, por los grandes bronquios y llegar al bronquiolo terminal, la presión va indecreciendo, o sea, va disminuyendo. O sea, si yo comparo la presión en el bronquiolo terminal con la presión que hay en las fosas nasales o en la tráquea, esta presión del alvéolo es mucho menor que la presión que hay en las vías aéreas. La presión en el alvéolo, miren ustedes, en condiciones estáticas, o sea que no hay movimiento ni entrada ni salida de aire, en condiciones estáticas y con la glotis abierta, es igual a la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, pero cuando no hay ningún movimiento, ni entra ni sale aire, la presión en la atmósfera es igual a la presión en el alvéolo.
pero siempre y cuando yo tenga la glotis abierta y en condiciones estáticas, que no haya ningún tipo de movimiento de aire en las vías aéreas ni en la atmósfera. Y estos movimientos se hacen mucho mayores conforme yo voy abriendo la boca, se hace mayor en la boca y luego va a ir descendiendo y va siendo menor hasta llegar al bronquiolo terminal. La forma como viaja el aire de las fosas nasales hacia los alvéolos se llama flujo. O sea, ¿qué es flujo? Es el movimiento de aire o partículas que atraviesan los bronquios para llegar hacia los alvéolos. Ese es flujo. Presión alveolar. Es la presión en el interior de los alvéolos. O sea, ya llegó el aire hacia los alvéolos. ¿Cómo llegó? Por diferencia de presiones. ¿Y cómo se trasladó? A través de flujos. Los flujos de aire tienen que viajar ¿por dónde? Por la tráquea, por los bronquiolos terminales y hasta llegar hacia el alvéolo. Entonces dice, presión alveolar es la presión en el interior del alvéolo. O sea que ya llegó el aire al alvéolo. ¿Cómo llega? A través de los flujos. Cuando la glotis está abierta y no fluye aire al interior ni al exterior de los pulmones. Esto es importante, presión alveolar es la presión en el interior de los alvéolos pulmonares. Cuando la glotis está abierta y no fluye aire del interior ni al exterior de los pulmones. ¿Qué significa esto? Que no hay movimiento de aire, en toda la vía aérea. Yo abro la glotis, la presión atmosférica va a ser igual a la presión que hay entre los alvéolos. Y a esto se denomina presión alveolar. En la inspiración, cuando yo respiro hondo, la presión alveolar disminuye a -1, se hace negativa la presión dentro del pulmón. La presión en el alvéolo va a ser igual a -1 cuando yo termino mi inspiración. Y cuando yo termino mi expiración, boto todo el aire, la presión se eleva a más 1 centímetro de agua. Entonces, en el final de la inspiración, la presión en el alvéolo va a ser -1. Y al final de la expiración, la presión en el alvéolo va a ser mayor de 1. Características de la presión alveolar. La presión alveolar tiene diferentes características. Primeramente, ya hemos dicho que el alvéolo se mantiene distendido. ¿Por qué? Porque la sustancia surfactante lo mantiene distendido. Y solamente el 10% de las células tipo 2 que hay ¿cómo se llama? En la mucosa del alvéolo son células tipo 2, que son las que producen sustancia surfactante. El 90% son células tipo 1, que son las que van a distender o contraer los pulmones, básicamente formada por tejido conectivo o tejido elástico. En el interior del pulmón, la presión alveolar disminuye, aumentando el volumen. Hemos dicho que la ley Boyle-Marriott que dice, a mayor presión, menos volumen, y a menos volumen, mayor presión. El volumen de la jaula torácica aumenta con la musculatura inspiratoria. Si yo hago una inspiración fuerte, la jaula torácica, ¿qué va a hacer? Se va a distender. Y si se distiende, por lo tanto, el volumen va a aumentar. El volumen de la caja torácica disminuye con la musculatura expiratoria. ¿Qué significa esto? Que cuando yo boto todo el aire en la fase expiratoria del pulmón, este volumen va a disminuir. El volumen que está dentro de la jaula torácica va a disminuir. La inspiración siempre es activa. ¿Por qué es activa? Porque va a utilizar energía. La inspiración siempre es activa. Y llega un momento que uno respira, hemos dicho, por diferencia de presiones. Pero ¿hasta qué momento entra aire atmosférico al pulmón? Hasta que la presión atmosférica se equivale o se equipara con la presión intrapulmonar. Pero una vez que la presión atmosférica es igual a la presión pulmonar, ya yo utilizo los músculos de la inspiración. El utilizar los músculos de inspiración, esta inspiración se hace activa. ¿Qué significa activa? Que va a utilizar energía. Entonces recuerden bien, la inspiración tiene dos fases. Una fase que ingresa aire por diferencia de presiones y una segunda fase que es una fase activa, en la cual va a utilizar energía. Ahora, la expiración se hace activa con el ejercicio, porque acelera el proceso. Por ejemplo, yo comienzo a correr y comienzo a expirar aire con un mayor número de veces en la unidad de tiempo. Entonces, el ejercicio acelera el proceso de la expiración, el proceso de eliminar aire a través de los pulmones. Ahora,
Aparte de la presión alveolar, aparte de la presión pulmonar, hay una presión pleural. ¿Qué es la presión pleural? En la respiración espontánea, cuando yo respiro en forma, no, estoy sentado en mi carpeta y estoy respirando de forma aparentemente normal, la presión pleural es negativa, porque el tamaño en reposo del pulmón es menor que el del tórax. Claro, porque el pulmón es el contenido de las auras torácicas. El continente lo tiene el tórax y lo que está dentro del tórax es el pulmón. Por lo tanto, el tamaño del tórax es mucho más grande que el tamaño del pulmón. Entonces, por lo tanto, la presión pleural es espontánea y es negativa. Las presiones transmurales. ¿Qué es la presión transmural? Es la diferencia entre la presión en la boca y la presión pleural en condiciones estáticas. Si yo no hago movimiento, no hago inspiración ni hago expiración, estoy en una condición estática. Entonces, aquí en este momento, la diferencia entre la presión en la boca y la presión pleural es la presión transmural. Vamos a ver. Hay fenómenos físicos que se cumplen en el pulmón. Y uno de esos fenómenos físicos es la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Supongamos que yo tengo una liga. Esta liga yo la estiro y esta liga se distiende. Yo esta liga la suelto y la liga se va a volver a contraer. Por lo tanto, en la medida que se aplique una presión al pulmón, el pulmón es como si fuera liga. En la medida que se aplique una presión al pulmón, se generará un cambio de volumen por cada unidad de presión aplicada. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una inspiración bastante pequeña, el pulmón se va a distender, pero no se distiende en su totalidad. Si yo hago una inspiración forzada grande, el pulmón se va a distender en grandes cantidades. Aumenta mucho más su capacidad y su volumen. La distensibilidad puede ser de varios tipos: distensibilidad estática, distensibilidad dinámica y distensibilidad específica. Recuerden, distensibilidad es solamente la capacidad de un cuerpo para distenderse, siempre y cuando se le aplique una fuerza sobre él. Para que este pulmón se pueda distender, tiene que tener fibras elásticas. Yo no voy a distender un fierro, pues, porque no tiene fibras elásticas. En cambio, yo puedo extender un jeve, puedo extender una liga, puedo extender el pulmón. ¿Por qué? Porque tiene fibras elásticas. Esta propiedad de distensibilidad solamente se aplica a los cuerpos que tienen células elásticas, nada más. Un hueso yo no lo puedo extender porque no tiene, ¿cómo se llama? Fibras elásticas. Está formado por osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, que son y calcio, y son células completamente duras o rígidas. Entonces la distensibilidad solamente se aplica a los cuerpos que tienen fibras elásticas. El tono de las vías aéreas. El tono, ¿qué es el tono? Es la fuerza con que la vía aérea se mantiene distendida, nada más tono. Es solamente lo que le da fuerza para mantenerse distendida. ¿De qué depende el tono de las vías aéreas? El tono de las vías aéreas depende básicamente del volumen del pulmón, del tono del músculo liso bronquial. Miren, músculo liso bronquial. ¿Por qué es esto? Los bronquios están formados por musculatura lisa y también tienen musculatura un poco elástica, pero más elásticos son el parénquima pulmonar y la densidad y viscosidad del gas respirado. Entonces, de estos tres elementos, volumen pulmonar, tono del músculo liso bronquial, densidad y viscosidad del gas respirado, es lo que mantiene distendido y con cierta dureza a las vías aéreas. A esto se llama tono. Entonces, volumen pulmonar, el calibre que aumenta el pulmón a medida que éste se va expandiendo. Eso es el volumen pulmonar. Es el tamaño que va adoptando el pulmón a medida que éste se expande. El tono del músculo liso bronquial está dado por estimulación simpática. Recuerde que el pulmón básicamente va a estar inervado por simpático y parasimpático, pero aquí el tono del músculo liso bronquial lo va a dar básicamente la estimulación simpática. Décimo paracraneal, la caída de la presión de CO2 alveolar y el flujo sanguíneo local. Sí, el flujo que está rodeando el flujo de sangre que rodea los alveolos a través de ramas de la arteria pulmonar. Y también el tono está dado por la densidad y viscosidad del gas respirado. ¿De qué depende la viscosidad? De la mayor concentración de iones
que rodean a la parte líquida que está alrededor del alvéolo. Miren ustedes, la presión en las vías aéreas, miren ustedes, el aire ingresa, miren, por las fosas nasales y se dirige hacia los troncos bronquios primarios, secundarios, terciarios, hasta llegar al bronquiolo terminal. La presión en las vías aéreas superiores es alta, es casi igual a la presión atmosférica, miren ustedes. Pero conforme va descendiendo el aire, transcurriendo a través de flujos de las vías aéreas, que son los bronquios, esta presión va a ir disminuyendo. La presión va disminuyendo. Pero miren ustedes lo que ocurre, ¿no? A mayor presión, el aire llega hasta un tope y luego la presión, conforme va circulando por los grandes bronquios, la presión va a ir disminuyendo. Para disminuir la presión del aire, ¿qué va a pasar? A menor presión, mayor volumen. Ley de Boyle-Lima-Biot. Entonces miren ustedes, ingresa con bastante presión, luego la presión va disminuyendo y el volumen va a ir aumentando. Se extiende el pulmón, pero la presión que va a llegar el aire, la presión con la que va a llegar el aire hacia el bronquiolo terminal va a ser bastante pequeña. Miren ustedes acá cómo ingresa el aire y cómo viaja este aire a través de los bronquios hasta llegar al bronquiolo terminal. Pero este aire va a circular a través de flujos. No va a ser el mismo flujo que entra por los grandes bronquios, que el flujo que está en la transición de los bronquios, o que el flujo que llega a los bronquiolos terminales. Son diferentes tipos de flujos, hasta que este flujo llegue hacia el alvéolo. Flujos en las vías aéreas, o sea, flujo, la forma como viaja el aire por estos grandes tubos. Vamos a ver la forma como viaja el aire a través de estos tubos, va a ser a través de flujo laminar, flujo transicional y flujo turbulento. Vamos a ver. Aquí tengo yo la tráquea y los grandes bronquios. El flujo con que viaja el aire a través de la vía de los grandes bronquios es el flujo turbulento. En los grandes bronquios, la forma como entra el aire y va a viajar por estos tubos es el flujo turbulento. Conforme va avanzando y llega a la bifurcación de los bronquios, a bronquios de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, se va bifurcando. Aquí tengo yo un flujo transicional. El flujo turbulento es en los grandes bronquios, pero cuando llega a las bifurcaciones de los bronquios, cuando los bronquios se subdividen en bronquios mucho más pequeños, en esta parte, en la bifurcación, ahí se llama el flujo transicional. Y el flujo laminar se va a producir en los bronquiolos terminales. Vamos a ver esto. Miren, flujo laminar tiene baja tasa de flujo, o sea, baja presión, porque está en los alvéolos. Prácticamente antes de llegar a los alvéolos. Las líneas de corriente son paralelas a la pared del tubo. ¿Pero a qué tubo? Al tubo llamado bronquiolo terminal. El flujo transicional. Hay una inestabilidad en las ramificaciones. Básicamente se presenta en forma de remolinos. Pero esto se produce ¿dónde? En la bifurcación de los bronquios. Y los bronquios de segundo o tercer orden, ahí se produce la ramificación y el aire entra en forma de remolinos. Justo donde se bifurcan los bronquios. Y el flujo turbulento es totalmente desorganizado. Y este se encuentra básicamente en los grandes bronquios, en la tráquea y troncos bronquios primarios, secundarios o terciarios. Ya en la ramificación de estos bronquios se encuentra el flujo transicional. Y el flujo laminar ya es aquel que viaja paralelo a las paredes de los bronquiolos terminales. Miren ustedes, aquí yo tengo un flujo laminar. Este flujo laminar, ¿dónde se va a producir? Se va a producir en los bronquiolos terminales. El flujo transicional se produce ¿dónde? Se produce en la bifurcación de los pequeños bronquios. Y el flujo turbulento se va a producir ¿dónde? En los grandes bronquios, tráquea o bronquios primarios, secundarios, terciarios o de primer, segundo o tercer orden. Esta es la forma como entra el aire, miren. Esta es la forma como entra el aire en las vías aéreas superiores. Esta es la forma como va a viajar, como está viajando a través de los flujos.
¿ya? ¿Y cómo llega? ¿Y cómo llega al bronquiolo terminal para tener contacto luego nuevamente con quién? Con el alveolo. Entonces el aire no ingresa fácilmente, el aire entra con bastante dificultad. Al ingresar el aire, hay fuerza que se lo ponen a la entrada del aire. La jaula torácica no se distiende fácilmente. Ya les he dicho que la jaula torácica se distiende ¿hasta qué momento? Hasta que la presión atmosférica sea igual a la presión que hay dentro de la jaula torácica. Ya no puede extenderse más porque ya se igualó la presión atmosférica y se igualó con la presión intratorácica. La presión atmosférica comprime hacia adentro aquí en la jaula torácica. Y para que se pueda expandir el pulmón, tiene que vencer la presión atmosférica. Y para vencer la presión atmosférica, que está apretando mi abdomen, que está apretando mi tórax hacia adentro, tengo que utilizar los músculos de la inspiración. ¿Para qué? Para que la presión que hay dentro del tórax se haga mayor que la presión atmosférica. Miren ustedes, entonces miren, acá tengo el pulmón, tengo la tráquea, tengo los bronquios, troncos bronquios, y aquí tengo los bronquiolos terminales. Pero recuerden, todo esto es el tórax, pero yo solamente estoy haciendo qué cosa, estoy hablando de pulmón, pero cuando yo hago una inspiración forzada, ¿qué hago? Estoy comprimiendo no solamente el mediastino hacia abajo o el mediastino hacia arriba, también estoy comprimiendo aquí, estoy comprimiendo el mediastino, y dentro del mediastino que se encuentra el corazón. Entonces, cuando yo hago una inspiración forzada, se va el diafragma hacia abajo, los ápices pulmonares se van hacia arriba y las partes laterales del pulmón se van hacia los costados. Se extiende la jaula torácica, se extiende el pulmón. Pero ¿qué cosa ocurre? Al extenderse el pulmón hacia las partes laterales, va a comprimir ¿a quién? Va a comprimir al mediastino. ¿Y dónde se encuentra el mediastino? El mediastino está en la parte central entre ambos pulmones. Y el mediastino tenía, dijimos, tres partes: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y en el mediastino anterior, ¿qué cosa está? En el mediastino medio, perdón, se encuentra ubicado el corazón. Bronquiolos y flujo. Miren, los bronquiolos segmentarios son de mayor calibre, tienen alta tasa, vamos a ver los bronquiolos segmentarios para que se puedan ubicar. Bueno, no los tengo ahí. Los bronquiolos segmentarios son de mayor calibre más o menos como los grandes bronquios. Tienen alta tasa de flujo y hacen un flujo turbulento. O sea, los bronquios, la tráquea y los bronquios primarios, de primer orden, segundo orden, tercer orden, son los de mayor calibre. Tienen una alta tasa de flujo y acá hay un flujo turbulento. Si en los grandes bronquios hay un flujo turbulento. En los bronquiolos terminales, son los de más pequeñito tamaño. Tienen baja tasa de flujo porque ya es la parte terminal de los bronquios donde la presión es bastante menor. Tienen un flujo laminar. Esto es importante, los bronquiolos terminales tienen flujo laminar. O sea, el aire está pasando en forma paralela a las paredes del bronquiolo terminal. Y hay gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de bronquiolos terminales dispuestas en paralelo. Bueno, esto ya es para solamente recordar, ¿no? Espacio muerto, el espacio muerto es la parte anatómica que forman las vías aéreas, en la parte anatómica. El espacio fisiológico muerto es el volumen que ocupan estas vías, este espacio muerto anatómico, es el volumen. Y el espacio muerto anatómico es la parte anatómica que forman la vía aérea. Miren ustedes, la ecuación que llega al gas alveolar, la presión de oxígeno alveolar es igual a la presión barométrica, que está acá la presión barométrica, menos la presión de agua, multiplicado por el FiO2. ¿Qué es el FiO2? Es la fracción de aire inspirado. Por ejemplo, la presión atmosférica, el aire atmosférico está formado 80% de nitrógeno. Miren ustedes, observen esto, 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la fracción inspiratoria de oxígeno cuando yo respiro aire mental? La fracción inspiratoria de oxígeno cuando yo respiro aire mental es igual a 21%. ¿Qué significa esto? Que 21% del aire que está ingresando a mi pulmón es oxígeno.
Por ejemplo, yo a un paciente le pongo 1 litro de oxígeno. Entonces, la fracción inspiratoria va a ser igual a 24%. Yo le pongo, a partir de 2 litros, ya va aumentando de 4 en 4 el FiO2. Por ejemplo, yo tengo una fracción inspiratoria a un paciente que le pongo 3 litros. Eso sería una fracción inspiratoria de 32%. ¿Qué significa eso? Que el aire que está entrando al pulmón es un FiO2 de 32%. Recuerde, cuando yo respiro aire atmosférico, estoy respirando al 21%, 20 o 21%. Generalmente trabajamos con 21%. Si yo le pongo 1 litro de oxígeno al paciente, yo tengo un FiO2 de 24%. Le pongo 2 litros, tengo 28%. Y así voy aumentando de 4 en 4. ¿Cuándo respira un paciente con un FiO2 al 100%? Cuando recibe oxígeno puro. El paciente que tiene ventilación mecánica es el único que puede recibir oxígeno con un FiO2 al 100%. Si yo le pongo a un paciente 5 litros de oxígeno en emergencia, su FiO2 es igual a 40%. Entonces ese es el FiO2, es la fracción de aire de oxígeno inspirado. Como les digo, el aire atmosférico, ¿qué cosa tiene? 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Entonces su FiO2 es igual a 20%. Pero nosotros en mecánica respiratoria no utilizamos 20%, utilizamos 21%. Usamos 21% como el FiO2. FiO2 es fracción inspiratoria de oxígeno. Recuerden eso. 100% hay en el aire atmosférico, formado por dos gases. Este gas 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Si yo respiro aire atmosférico, estoy respirando solamente 20% de fracción inspiratoria de oxígeno. Pero como al nitrógeno le cargamos los gases raros, los gases inertes, entonces lo bajamos a 79% de nitrógeno y 20 o 21% de oxígeno. Entonces la fracción inspiratoria, cuando yo respiro aire atmosférico, es igual a 21%. Menos la presión alveolar de CO2. Menos la presión alveolar de CO2. Perdón, presión arterial. Acá tengo presión PaCO2, presión arterial de anhídrido carbónico. Esta es la presión arterial de oxígeno. Es igual a toda esta fórmula. La presión inspiratoria de oxígeno es igual a 150 milímetros de mercurio. Y su fórmula es igual. Presión inspiratoria de oxígeno es igual a 150. ¿Y de dónde sale 150? De la presión barométrica menos la presión de vapor de agua que hay en el medio ambiente, multiplicado por el FiO2. Esto tiene que darme 150 milímetros de mercurio. Y luego tengo el RQ. El RQ es el cociente respiratorio, la cantidad que yo estoy respirando de oxígeno. Es igual al BCO2, que es la eliminación de CO2, sobre el VO2, que es igual al consumo de oxígeno. Entonces, estas son fórmulas que son un poquito complejas, que solamente lo utilizamos en la mecánica respiratoria. A mí me interesa solamente que sepan la ecuación nada más, y ya nosotros vamos a desarrollar cómo ingresa el oxígeno, cómo sale el oxígeno, cuánto se consume, cuánto se extrae y cuánto se transporta. Trabajo ventilatorio. Es el producto de la presión intratorácica por las variaciones de volumen de aire contenido en los pulmones y en la vía aérea. Esto es lógico, pues, ¿no? Es el producto de la presión intratorácica, la presión que entra en el pulmón, multiplicado por las variaciones de volumen. ¿Quién da las variaciones de volumen? Las variaciones de volumen, ¿quién lo da? Las capacidades o volúmenes de aire que hay en el pulmón y en la vía aérea. Hemos dicho que la cantidad de aire que ingresa al pulmón en cada respiración aparentemente normal, según Guyton, es de 500 centímetros cúbicos de aire. Y solamente intervienen en la mecánica respiratoria 350 centímetros cúbicos de aire, que es el que llega directamente al alveolo, y que 150 centímetros cúbicos de aire se encuentran atrapados en las vías aéreas que no intervienen en el intercambio gaseoso. Digamos que esto se queda en la laringe, faringe, tráquea, en los conductos de transporte a través de flujos, que es como se llama, que son los bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Todo lo que no interviene en la mecánica respiratoria, ahí se queda 150 centímetros cúbicos de aire, que vendría a ser prácticamente la tercera parte del aire que ingresa al pulmón y que no interviene en la mecánica respiratoria. Surfactante pulmonar. Ya hemos dicho que desde que uno nace, al hacer la primera inspiración, hacer el primer esfuerzo inspiratorio, al utilizar por primera vez el músculo diafragma, que este músculo diafragma se vaya hacia abajo, las costillas se vayan hacia los costados y el ápice pulmonar se vaya hacia arriba, aquí
se va a producir la distensión de los alvéolos. La cantidad de aire que ingresa al pulmón va a ser una cantidad constante. De este aire, el volumen se mantiene constante, pero el aire se va a intercambiar siempre. El surfactante, ¿qué es? Un material de composición compleja que se sitúa en la interfase gas-líquido del alvéolo y que se sintetiza en el neumocito. Y hemos visto que el neumocito son de dos tipos, ¿no? Ese neumocito son los elementos que tapizan la mucosa del alvéolo. Y son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es 90% y el tipo 2 es solamente el 10%. Las células epiteliales de la vía aérea que recubren el 7% del epitelio alveolar. Nosotros vamos a redondear para trabajar en forma específica, con neumocitos tipo 1 y tipo 2, no 7%, sino 10%, que nos resulta mucho más fácil para poder explicar la mecánica respiratoria. Tiene propiedades tensoactivas. ¿Qué significa propiedades tensoactivas? Que mantienen dilatados los alvéolos. Aplican una determinada fuerza para mantener extendidos los alvéolos. Los alvéolos nunca tienen por qué colapsarse. La enfermedad llamada membrana hialina del recién nacido, del lactante, ¿qué significa? Que los alvéolos no se abren. Respira el lactante respira y no puede distender su pulmón, no puede distender sus alvéolos. ¿Por qué? Porque no hay sustancia sulfactante. Y cuando una parte del pulmón no se dilata, porque los alvéolos de esa parte no tienen sulfactante, a eso se llama síndrome de membrana hialina. Entonces dice, el neumocito tipo 2 produce la sustancia surfactante que se encuentra aproximadamente formando un 10% del epitelio de los alvéolos. Este tiene propiedades que hacen que el alvéolo se dilate desde que el sujeto hace la primera inspiración. Es capaz de disminuir también la sustancia surfactante la tensión superficial de las soluciones acuosas. Cuando ingresa líquido al pulmón, por ejemplo, hace un edema agudo de pulmón, esta sustancia surfactante puede disminuir la tensión superficial de las soluciones acuosas. ¿Para qué disminuir la solución? ¿Para qué disminuir la tensión superficial? O sea, rompe las burbujas de aire que se pueden meter al pulmón, o rompe la parte superior de los líquidos. Por ejemplo, yo tengo un recipiente con agua. Ese recipiente con agua, por ejemplo, un balde con agua. A ese balde con agua yo le meto una piedra. Suelto una piedra y van a ver, la piedra cae y se mete adentro. Pero si cae la piedra, tener contacto la piedra con el agua, se van a formar unas ondas redondas que se van a esparcir. ¿Qué está ocurriendo? La piedra está rompiendo la tensión superficial del agua. ¿Qué significa esto? Que ¿cómo se llaman? Los iones de agua, iones hidrogenones y iones oxígeno, forman como una pared en la superficie. Y es lo que mantiene unido al agua en la parte superior. Y esta unión se llama tensión superficial. Yo, para romper la tensión superficial, tengo que aplicar una fuerza, pero aplicar esa fuerza de forma ondas expansivas hacia los costados. La propiedad que tiene la sustancia surfactante en el pulmón es cuando le entra agua al pulmón, esta agua va a formar unas gotas ahí. Para que esas gotas se diluyan y puedan ser eliminadas, el neumocito tipo 2 produce surfactante y el surfactante rompe la tensión superficial de la burbuja y el agua puede fluir con mayor facilidad y puede ser expulsada hacia el exterior mediante el mecanismo de la tos. Ustedes se atoran, está ingresando saliva, que es líquido, hacia los pulmones. Esta saliva no puede salir, hay que romper la tensión superficial de la saliva para que salga en forma fluida. Y a través del mecanismo de la tos, esa sustancia líquida va a ser expectorada hacia el exterior. Bueno, hasta aquí es la clase de hoy día. Y mañana nos tocan enfermedades pulmonares de tipo obstructivas y restrictivas. ¿Alguna pregunta? A ver, Rosángela, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctor, todo claro. Rosemary. ¿Y Isabela? Ah, no, acá, Saraí, ¿has entendido? Sí, doctor, buenas tardes, sí. Sí, ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. La cosa se va complicando un poquito más, ¿ah? Doctor, buenas tardes. Sí. Yo tengo una pregunta. En el libro que dice que el 10% de la superficie de los alvéolos está recubierta por las células epiteliales de los tipos. Ajá, claro. Pero en la diapositiva leí el 7%. No, por eso la clase al inicio no ha venido la segunda clase. Dijimos el 90% tipo 1 y 10% tipo 2.
Ajá, no, sí, eso sí, pero solamente en nuestro texto se refiere a la superficie de los alvéolos. Claro, pero el alvéolo pues, es como se llama la mucosa, pues la mucosa del alvéolo está formada 90% tipo 1 y 10% tipo 2. Y el tipo 2 es lo que produce el surfactante. Y ya, entonces eso vamos a considerarlo. Ya, a mí 10%. Es 10%, por eso estamos trabajando, redondeamos para poder trabajar. Claro. El oxígeno tampoco es 20%, ni nitrógeno tampoco es 80%, sino que redondeamos. Ya, Para que doctor, la mecánica gracias. respiratoria se haga mucho más fácil. Porque recuerden, todo esto lo que estoy haciendo acá, todo esto lo extrapolo al ventilador mecánico. Y el ventilador mecánico tiene que suplirme la función ventilatoria. El paciente cuando está en ventilación mecánica, el paciente está sedado, está paralizado con curare, derivado de curare, está paralizado con, ¿cómo se llama esto? Con relajantes musculares. Entonces yo lo paralizo al paciente y su pulmón no funciona. El que hace funcionar su pulmón soy yo, a través del ventilador mecánico. Y para poder aplicar el ventilador mecánico, tengo que aplicar todo lo que estamos hablando ahorita. Tengo que aplicar el volumen tidal, tengo que tener distendidos los alvéolos, tengo que aplicarle fuerzas, tengo que aplicarle volúmenes, temperatura. Todo eso tengo que hacerlo yo, a través del ventilador mecánico. Lo que se llama pulmón artificial. Siguiente, ¿alguna pregunta más? ¿Quién es Saraí? ¿Saraí? Buenas tardes. ¿Saraí? ¿Alguna pregunta? No, doctor, buenas tardes, entendido. A lo que no pregunta yo lo jalo, yo estoy acá con... Doctor, una consulta. A ver. En el flujo en las vías aéreas, ¿la transicional inicia a partir de la tráquea o de los bronquios? No, transicional es cuando los bronquios comienzan a dividirse. Los bronquios, de primer orden, segundo orden, eso no. Hay flujo, el flujo es diferente. El transicional es cuando el flujo, cuando los bronquios comienzan a dividir en forma mucho más pequeña, ahí viene el flujo transicional. En la misma división. El laminar es en el bronquiolo terminal. Y el turbulento es en los grandes bronquios. Bronquio primario, secundario, terciario, o de primer orden, segundo orden y tercer orden, y tráquea. Ahí se produce flujo turbulento. En los pequeños, laminar. Y en la división de los bronquios, medianos, digamos, ahí se produce flujo transicional. ¿Más preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Con qué temperatura se programa el ventilador? Tiene que ser la temperatura corporal. Recuerda que el pulmón está dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano, la temperatura normal es 37, que es lo que se estima, ¿no? Otros calculan, dicen que la temperatura corporal es hasta 37.5 y llaman fiebre mayor de 37.5. Entonces, si el pulmón se encuentra dentro del cuerpo humano, la temperatura del cuerpo humano es 37. Entonces, yo programo la temperatura al ventilador 37. No lo puedo programar más ni menos. Pues lo programo más, produzco daño. Y si lo programo menos, el endotelio de los bronquios se va a descamar, se seca. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. Pregúntame, ¿cómo te llamas? Jan Cristóbal. Ya. ¿Qué pasa, Cristóbal? La presión de todos los gases suma 760 milímetros de mercurio, pero usted mencionó que cuando el paciente está intubado se le pone el FiO2 al 100%, por lo cual solamente respiraría oxígeno. Entonces significa que entra al alvéolo una presión de 760 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿O para qué sería esto? ¿Con qué objetivo? Recuerda que cuando la tráquea está abierta y la glotis está abierta, la presión dentro del cuerpo es igual a la presión atmosférica. Yo ya no necesito abrir la tráquea, porque cuando lo intubé al paciente, el tubo endotraqueal ingresa hacia la tráquea, ya no hay glotis. Entonces la presión dentro del pulmón y dentro del ventilador se van a hacer iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Aplico una determinada presión para que el aire ingrese, entre y salga del pulmón hacia el ventilador y del ventilador hacia el pulmón. He dicho que la presión atmosférica se hace igual a la presión intrapulmonar. ¿Cuándo? Cuando la glotis está abierta. Ahí las presiones se hacen iguales. Como ya la glotis está abierta por el tubo endotraqueal que yo le pongo al pulmón al paciente, la presión dentro del ventilador y la presión dentro del pulmón son iguales. No va a haber flujo, no pasa. Porque la presión del ventilador es igual a la presión atmosférica. Y la presión de pulmón se va a hacer igual también a la presión atmosférica o igual a la presión que hay en el ventilador. Entonces, para que fluya aire del pulmón, del ventilador hacia el pulmón, tengo que aplicar una presión.
Y recuerde que el ventilador tiene también presión, volumen y temperatura. La ley de Boyle. Yo funciono el ventilador, pero le pongo una presión para que ingrese aire, si no, no va a entrar. Pero. Porque la glotis está abierta. ¿Está abierta por qué? Porque le metió el tubo traqueal al pulmón. Por lo tanto, la presión dentro del pulmón va a ser igual a la presión dentro del ventilador. No va a entrar ni salir aire. Para que entre aire, tengo yo que aplicarle una presión al aire del pulmón. Ahora, lo que va a meter el ventilador es oxígeno. El oxígeno tiene que ir con una determinada presión. No sé si se responde a lo que tú me quieres preguntar. Sí, doctor, ya entendí. Entonces, el respirador... La presión que se aplica presión es solamente para que el pulmón se pueda extender. Solo Esta para- presión, ¿qué va a producir? Va a producir un volumen de oxígeno. ¿Quién da el oxígeno? El oxígeno lo da el ventilador. Pero ¿quién programa la cantidad de oxígeno que el ventilador le va a pasar al paciente? Lo programo yo. Las primeras 6 horas, yo programo de que pase el oxígeno al 100%, o sea, solamente pasa oxígeno puro. Pero después yo tengo que disminuir la fracción inspiratoria de oxígeno. Ya no le pongo 100%, le pongo 40%, 50%. ¿Por qué? Porque también se produce toxicidad por oxígeno. Los pacientes que han estado en, ¿cómo se llama esto?, en ventilación mecánica, por enfermedad de COVID, yo he discutido mucho con los colegas, con los de Lima inclusive. ¿Por qué? Porque hay toxicidad por oxígeno. El paciente tiene 15, 20 días en ventilación mecánica. Un paciente que no sale en 10, 2, 3 semanas, no sale ya. Recuerden que el ventilador solamente suple la mecánica respiratoria por un determinado tiempo. ¿Hasta qué momento? Hasta que el momento que el pulmón se recupera. No va a estar eternamente con el ventilador, pero no. El oxígeno hace daño al pulmón, lo malogra. Por eso nosotros los pacientes, por eso dicen, ¿no? Abuso de quienes ingresan a ventilación mecánica. Solamente los pacientes críticamente enfermos y potencialmente recuperables. Yo tengo un pulmón que está dañado al 100% por gusto, lo pongo a ventilación mecánica porque ese pulmón no se va a recuperar, pues. ¿A quién pongo ventilación mecánica? A aquel paciente que tiene, por ejemplo, un 50% de pulmón dañado. ¿Quién dañó el pulmón? Hay que ver. En este caso lo dañó el COVID. Pero hay que ver cuánto de pulmón daña el COVID. Pues. El COVID no daña al 100%, el que daña al 100% el COVID ya se... Si se recupera, solamente se va a recuperar el 10%, el otro 90% va a estar dañado. El paciente va a quedar incapacitado, no va a poder hablar, no va a caminar. Pues cada uno tiene 3 litros de aire. ¿Y cuánto respiran ustedes? Medio litro. Si con pulmón trabaja tranquilo ese pata, pero se va a fatigar, pues, cuando haga grandes esfuerzos. Entonces, por eso que nosotros recuperamos a los pacientes. Dicen, pulmón, tiene el paciente dañado el 50%. ¿Lo recuperan o no? Ahí Isabela, ¿cómo se llama? John Mary, Romery. John Mary, ¿lo recuperas o no? Un paciente con un pulmón dañado al 50%. Doctor Rosángela, sí, aún si se está dañando un 50%, el otro 50% aún es viable. Claro, pues, si el 50% está dañado al 50%, ¿qué significa? Que en el pulmón ahí no va a entrar 3 litros de oxígeno, solamente van a entrar 3 litros, es el pulmón sano, por la parte que está sana del pulmón. Ya, porque se me logra el 50%, con el otro 50% va a vivir. ¿Por qué? Porque solamente requiero medio litro por respiración. Tengo un pulmón que va a recibir 3 litros. Pero es así, como solamente funciona un pulmón, ese paciente ya no va a poder correr, no va a poder levantar peso, pues se va a fatigar. Pues. Entonces, por eso en el COVID es importante ver la tomografía, ¿no? Si tiene COVID, perfecto. Nosotros preguntamos cuánto de pulmón tiene dañado, para que ingrese a UCI, pues. Si me dice 90%, ya se no lo puede recuperar, pues, porque ¿cuánto quedaría? 90% le quedaría solamente 1 litro, y con 1 litro el volumen residual nomás lo ocupa todo. Ya ese país no va a vivir. Entonces es importante ver el porcentaje de pulmón dañado, pues. El porcentaje de pulmón dañado. ¿Cuántos pacientes he salvado yo con 50, 60? Se asustan ahí porque no saben manejar, pues. Se asustan los médicos. Es que desgraciadamente el neumólogo maneja la enfermedad, pero no maneja esto, pues. No maneja la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria es otro mundo. A mí, ¿para qué me sirve el pulmón artificial?
El pulmón artificial me sirve solamente para darle oxígeno al paciente para que las partes que están sanas del pulmón se recuperen y el paciente pueda mejorar. O la enfermedad que está ocasionando en el pulmón deje de hacerlo. O sea, un paciente con distrés respiratorio debido a una septicemia. Cura la septicemia y el distrés respiratorio va a pasar. Pero ¿qué cosa ocurre? Va a quedar daño en el pulmón como secuelas del distrés respiratorio. O sea, que quedan cicatrices, fibrosis pulmonar. Quedan con fibrosis pulmonar. Para calcular la fibrosis pulmonar o daño del pulmón ya establecido, hay que hacer la espirometría. A ver cuánto de aire ingresa al pulmón. Pero. Y hago la espirometría, el paciente sopla un tubo y supongamos que solamente ingresan 4 litros. Y digo, este paciente tiene daño pulmonar, tiene fibrosis. La fibrosis son cicatrices, esa parte ya no se recupera. Pero tengo que decirle, señor, no haga esta cosa, no haga esta cosa, porque usted se va a fatigar. No fume, no inhale humo, porque el resto del pulmón que está sano se va a malograr. Que tiene usted un 30 a 40% de parenquima pulmonar dañado. ¿Estamos? Y esto se ve bastante en la, ¿cómo se llama? En la epidemia de COVID. Bastante. Hemos tenido que trabajar fuerte sobre esto. Pero los únicos que manejan esto son los intensivistas, pues. Los que manejan los ventiladores son los descuidados, nadie más maneja ventiladores. Hay muchos que se han atrevido a manejar ventiladores. Pero ¿qué ocurría? No le pueden meter mucho volumen, pues, porque reventan el pulmón, y eso se llama neumotórax. El neumotórax producido por barotrauma. Barotrauma es cuando le meten mucho aire al pulmón. Hay que saber la presión con que ingresa el aire al pulmón, hay que saber la temperatura, hay que saber cuánto volumen que ya le voy a poner, hay que saber la compliance, hay que saber la distensibilidad, la compliance estática, la compliance dinámica, hay que ver el neumocito. Entonces hay que ver. Y aparte de esto, todavía se infectan en el hospital con el ventilador, se infectan todavía. Hay que batir. O sea, cualquier profano no puede manejar como un ventilador mecánico. Es como si yo le diera un brevete a uno que no sabe manejar y comienza a manejar un camión. Y se da por título. Se va a matar, pues. Pero acá en vez de matarse, él va a matar al paciente. Por eso decían, faltan intensivistas, porque somos pocos, pues. Cualquier otra especialidad no puede manejar esto. Que le daban, ¿cómo se llama esto? Cloroquina, le daban, ¿cómo se llama esto? Ivermectina, eso no sirve. La única manera para salvar al paciente con COVID es el oxígeno. Si el paciente no mejora con oxígeno, hay que dar oxígeno alto flujo. Si no mejora alto flujo, hay que ponerle, ¿cómo se llama esto? Ventilación mecánica. ¿Para qué se le da ventilación mecánica? Para que las partes que estén sanas, o se le da oxígeno, para que las partes que estén sanas sigan funcionando. Y las partes que están ya afectadas se fibrosen. Nada más, esto es lo que, no hay nada que hacer. Mire, todas las enfermedades virales no tienen tratamiento, los virus no tienen tratamiento. Pues un resfriado común es producido por virus, no tiene tratamiento. Lo que manejamos los médicos son solamente la fiebre, el dolor de garganta, el malestar que eso manejamos los médicos. La hepatitis no tiene tratamiento, porque es enfermedad viral. El dengue tampoco tiene tratamiento. ¿Qué manejamos? Que el paciente no se muera, le aplicamos volumen. La chikungunya es igual, ese virus, no tiene tratamiento. Entonces, el COVID no tiene tratamiento, se han aplicado un montón de tratamientos, pues son virus, pero no tenemos ningún tratamiento efectivo contra los virus. El cuerpo solo tiene que defenderse. Pero para que el sujeto no se muera, el único tratamiento es el oxígeno. No existe ningún tratamiento. Han dado dexametasona, se da en la fase viral, no se debe dar los primeros 7 días porque le bajan las defensas y el virus se exacerba y mata al paciente. Muchos pacientes se han muerto, ¿por qué? Porque no sabían manejarlo. Le daban dexametasona, corticoide, los primeros 7 días. Le quitaban la defensa del paciente y el virus se replicaba con mayor agresividad y el paciente se moría. A partir del 5.º día le daban, ya se puede dar dexametasona porque está en la fase inflamatoria. El COVID tiene 2 fases, la fase viral, que son los primeros 7 días, y la fase inflamatoria, que es el 6.º día para adelante. En la fase inflamatoria se puede dar corticoides. El estudio de los ingleses demostró que en la segunda fase se puede dar de corticoides, pero no para que el paciente se curara, sino para disminuir la mortalidad nada más. Lo que damos en el hospital, ¿qué cosa es? Corticoides a partir del 7.º día, para disminuir la mortalidad por 10 días, ¿verdad? Se da anticoagulantes para evitar la trombosis pulmonar y oxígeno. Pero como en el hospital, todos los pacientes, al 3.er día que ingresa un paciente al hospital, ya está contaminado con las bacterias intrahospitalarias. Y al 4.º día, si la defensa baja, el paciente va a hacer una neumonía nosocomia.
por las bacterias del hospital. Casi todos los pacientes que han ingresado a la UCI se han muerto, no por el COVID, se han muerto por las infecciones intrahospitalarias. Pero yo soy enemigo de que un paciente ingrese a la UCI. ¿En qué momento debo tratarlo? En la fase inflamatoria. Al quinto o sexto día, ante el primer signo de alarma de que le falte el aire y le falta oxígeno al cuerpo, yo tengo que darle oxígeno. Porque para salvar la parte sana. Si no mejora con el oxígeno, le doy oxígeno alto flujo, 50 o 60 litros de oxígeno. Y si no mejora, lo meto al ventilador. Y ahí el paciente, si no responde al ventilador, el paciente se muere. No hay nada que darle. Y lo complico, si entra a la UCI, hasta así está contaminado con la bacteria de la UCI, que son 3, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus, que son gérmenes intrahospitalarios que son altamente agresivos. Y el paciente se muere por esos gérmenes, no se muere por el COVID. Pues hay una gran controversia, ya hemos aprendido a manejar felizmente. Era una enfermedad que no conocíamos, no sabíamos cómo, pues nos cargaron todo el bulto a los intensivistas. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos el ventilador mecánico. Pero antes que llegara todo paciente que llegaba a la UCI, ya había sido manejado. Ya le habían puesto dexametasona. Dexametasona solamente se pone en los pacientes hospitalizados, que están en la fase inflamatoria. Los primeros 6 días no dar nada, solamente oxígeno ante la sensación de falta de aire. Y para eso, ¿qué nos sirve? Nos sirve el saturador. Ya vamos a ver cuando la última clase creo que es cuando hablemos de saturación. ¿Más preguntas, muchachos? Yo pienso que están entendiendo, ¿no? De repente estas últimas clases se va complicando un poquito más difícil que entiendan, pero todo es fisiología, todo es funcionamiento del cuerpo humano. Hay que conocer el funcionamiento del cuerpo humano para poder curarlo. Si yo no conozco el funcionamiento del cuerpo humano, no voy a poder curarlo. Recuerden que anatomía es conocer el cuerpo humano, fisiología, cómo funciona el cuerpo humano, fisiopatología, enfermedades que atacan al cuerpo humano, o descompensaciones en los órganos y sistemas del cuerpo humano, y farmacología, cómo curarlos. La medicina es fácil. Hasta el más burro, deuda de médico. Hasta el último la promoción. Es fácil, pero tienen que estudiar. Fisiología es como un cuento. ¿Alguna pregunta más? Rosángela. Ninguna, doctor. ¿Saraí? ¿Saraí está Saraí o se ha ido con Toledo? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, estoy ahí conectada, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, ¿no es cierto? Ya, entonces mañana continuamos, pues. ¿Aló? ¿Están siguiendo su sílabo? Está bien, doctor. Ya, entonces mañana continuemos a la misma hora, por favor. No quiero que se atrasen. Rosángela, ¿hablaste con Otto Bauer? Rosángela. Presente, doctor, ¿no? ¿Hablaste con Otto Bauer? Hablar con el doctor Bauer le tocaba a mi colega Leslie. ¿Y ahí? Doctor, yo soy la delegada de teoría. Aún no hablo con el doctor Bauer. Algunos docentes ya me han firmado el oficio. Ya. ¿Le has dado